Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a pedir que quienes están todavía en el vestíbulo ingresen a la sala porque vamos a dar inicio a nuestro panel. Foro de la Mujer en la Agenda del Desarrollo y Modelo de Paridad. Con nosotras está Patricia Espinosa Torres, que será nuestra moderadora. Muchas gracias por estar acá. También está con nosotros la doctora Gloria Ramírez, titular de la Cátedra UNESCO, la magistrada Lilia Mónica López Benítez, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, la maestra Nadia Sierra Campos, directora de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la señora Mari Carmen Berna, directora de Dalian Empower, Rosa María Barreiro, directora general de EXA. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que todo por la invitación aquí a la magistrada Mónica Huicho. Muchas gracias por la invitación a moderar un panel tan importante, estar aquí con mujeres empoderadas y con gran trayectoria, sobre todo en el tema y la especialización, ¿no? Y felicito también que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, yo digo que sí, hay que celebrarla. ¿No? Hay que celebrar los avances, porque es cierto, decimos, no es un festejo, porque todavía tenemos muchos rezagos, muchos pendientes, pero sí tenemos que celebrar lo que en un poco más de 20 años, o sea, 20, 30 años hemos logrado. El cambio al siglo XXI ha sido muy importante en el avance del tema de las mujeres. Ya se acuerdan que Carlos Fuentes decía que la segunda mitad del siglo XX había sido la revolución más silenciosa, había sido la revolución de las mujeres, esa irrupción de las mujeres en la vida pública. Entonces, ahorita ya escuchamos a lo largo de la mañana testimonios muy importantes de qué es esto. Todavía los pendientes, y especialmente en el tema de procuración de justicia, es fundamental, ¿no? Entonces, me da mucho gusto tener aquí a estas mujeres. Voy a ir presentando a cada una de ellas, ya nos pusimos de acuerdo, pero es que voy a presentar primero, es que no me dieron el tuyo, ¿sí está? ¿De Mónica? ¿Sí? Ah, perdón. Es que yo los traía aquí en el iPad, ¿no? Entonces, bueno, va a intervenir primero, vamos a hacer una primera ronda de 10 minutos, después retomando nada más las ideas principales que resalten, y después una segunda ronda de 5 minutos. Nada más que como Mónica se tiene que retirar, ella va a hacer toda su intervención en la primera parte, ¿no? Nos da mucho gusto, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Nacional de México, tiene maestría en Ciencia Jurídica Penal, el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal del INACIP, y maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. También cuenta con que si leo todos los diplomados que tiene, pues me llevo parte de sus minutos. Entonces, nada más es de diferentes universidades, en diferentes instituciones internacionales, que yo creo que eso es importante, esta expertise que hay en Mónica, ¿no? También como docente ha impartido clases en diversas instituciones, que el magisterio es fundamental para todo esto. Y cuenta con una gran cantidad de publicaciones en revistas del Instituto de la Judicatura, en la revista Criterio y Conducta también del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, en muchas más que es muy importante participar. Entonces, aquí le doy la palabra a Mónica, ¿no? Para que, haga la intervención que le corresponde, ¿sí? ¿Quieres aquí? Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gran honor encontrarme en este foro tan importante, en una semana donde tenemos el tema de la mujer a todos los niveles y en todos los lugares,
y que además no debiera ser solamente un día, una semana en específico, sino que tendría que ser nuestro tema del día a día, hasta en tanto logremos esa paridad de la que el día de hoy vamos a hablar. Muchísimas gracias a la magistrada Mónica Huicho por esta invitación, muchísimas gracias por encontrarme en este panel de mujeres poderosas. Creo que ya se ha hablado mucho a lo largo de esta mañana de temas muy importantes, así que trataré de abordar algunos desde una óptica un poco diversa y retomar o hacer a un lado otros que ya se han tocado. A mí me gustaría recordarles una publicación, El martillo de las brujas, 1487, escrita por 2 frailes, y esos frailes crearon un manual para las autoridades, para los juzgadores, a efecto de criminalizar, ¿a quién creen? A las brujas. Pero ¿quiénes eran esas brujas? Pues las que nos encontramos en este lugar seguimos siendo las brujas, porque nos ubicaban como fémina, personas de poca fe, y además éramos un peligro porque nuestro cuerpo, entiéndase, mercancía de cambio, servía para distraer los quehaceres importantes que realizaban los hombres. Y esto, 1487, no varió mucho para los 1700, donde en Francia no se le permitía a la mujer estar reunida en un grupo mayor a 5 personas, porque seguramente tramarían algo indebido. Y así podríamos ver un poco cuál ha sido el papel de la mujer en la historia de la humanidad. Y yo quiero hablar del papel de la mujer, pero ya en nuestros tiempos, y quisiera empezar a través de unas estadísticas, unas gráficas que debo presentarles. En primer punto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, mejor conocida como ENVIPE, de 2017, nos dice contra quién se ha cometido el mayor número de delitos sexuales. Y fíjense bien, las mujeres lo hemos sufrido en el 89% en la calle y en el 83.55% en el trabajo. ¿Y por qué subrayo esto del trabajo? Porque aquí podemos advertir nuevamente ese papel, entre comillas, de la mujer en la sociedad actual. ¿Y cuál es? Pues como los hombres ocupan los puestos de decisión y las mujeres los puestos de subordinación, entonces resulta que las mujeres somos blanco perfecto para cualquier tipo de estos hechos ilícitos, porque estamos jerárquicamente subordinadas a las órdenes de un hombre. Y esta desigualdad laboral se transmite y permea en la sociedad en general. ¿Y qué nos dice una diversa encuesta? Esta es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, conocida como ENDIRE 2017. Y aquí vemos o habla de violencia física, emocional y sexual. 344,000 mujeres han sufrido insinuaciones en el trabajo, 289,000 manoseos, 277,000 mujeres han sido despedidas por embarazo, 178,000 por represalias, por negarse a tener relaciones sexuales con el jefe, y 78,000 por intentos de violación. ¿Y qué nos revelan estas cifras? Ya lo decíamos, relaciones de subordinación, relaciones de tipo jerárquica, donde la mujer no es quien da las órdenes. Estereotipos y roles, porque estos estereotipos, entendidos como construcciones social y culturalmente asumidas de lo que debe ser la mujer o lo que debe ser el hombre, siguen causando mucho daño dentro de la sociedad. Y esto finalmente va dando la pauta para una desigualdad social y laboral absoluta en perjuicio de las mujeres. Pero me van a decir, no venimos a hablar de estadísticas. ¿Cómo vinculamos entonces el tema de la violencia de género con paridad y justicia, que es el tema que nos interesa? Y yo aquí tendría que señalar algunos aspectos. Primero, que nuestro país ha sufrido una transición democrática, y dentro de esa transición democrática la independencia judicial juega un papel importantísimo. Es decir, las personas que juzgamos tenemos que ser totalmente autónomos e independientes
para forjar esa seguridad social a partir de la construcción de nuestras sentencias. La reforma al Poder Judicial en 1994 también fue importantísima, porque justamente ahí quienes juzgamos nos convertimos en garantes de ese Estado constitucional y de derecho que nos interesa que se siga preservando. Y esta independencia judicial también es un punto neurálgico para la construcción de la democracia. ¿Y cómo se construye la democracia en México? Primero que nada, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamental, porque este Tribunal Constitucional, a través del conocimiento de las acciones de inconstitucionalidad, que son mecanismos de control que garantizan la división entre poderes. Entonces, hablar de democracia implica una verdadera división de poderes. Y entra también en juego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le da un sentido de deliberación democrática a lo que se realiza o a lo que realizamos la ciudadanía a través de el voto que nos corresponde. Y un tema fundamental son las disposiciones del artículo 6º constitucional a través del acceso a la información, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Bien sabemos que poseer información implica tener poder. Pero trayéndolo al ámbito en el que yo me desenvuelvo, ¿de qué nos sirven las sentencias? Fíjense bien cómo las sentencias van generando pauta para construir un México democrático, un México justo y un México que viva en paridad. Y aquí lo podríamos ver y traer a colación este famoso expediente identificado con las siglas sub-JDC 12.624/2011, que habla de las cuotas de género, que fue un gran avance y un gran impulso hacia las mujeres para poder ser votadas y participar efectivamente en los cargos de elección popular, porque de nada nos servía tener el voto si en la realidad no se podía ejercer el cargo. Y esto asegura la participación, sin duda, de las mujeres. Posteriormente vino otra sentencia muy interesante, identificada como sub-rec 16/2014, también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anuló una elección de concejales en San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca, con el propósito de que se celebraran nuevamente las elecciones y se le diera una participación efectiva a las mujeres para lograr un cargo de participación popular. Y finalmente el tema de la paridad, que está en el artículo 41 constitucional. En estas láminas, ya trayéndolo también todavía más cercano a la justicia, tenemos que ver cómo está la paridad. Y podríamos hablar de la paridad a nivel del Poder Ejecutivo, secretarias de Estado, embajadoras, por ejemplo, cónsules. También tendríamos que traerlo a muchos otros ámbitos, pero lo voy a dejar simplemente para entender qué sucede en los tribunales. Y quiero primero aclarar que hay una cifra que por la mañana, platicando con la consejera Blanca Zamudio, me decía que justamente hay un dato que traigo incorrecto, pero ahora se los voy a decir. ¿Qué sucede en el Poder Judicial de la Federación? Fíjense bien. Somos 1,471 las personas que juzgamos y las mujeres llegamos al 26.64%. ¿Eso es igualdad de condiciones? ¿Somos iguales y valemos lo mismo? O sea, ¿qué tenemos que hacer para seguir empujando y llegar al menos a ese 50%? ¿Qué sucede en el Tribunal Superior de Justicia? Mi número equivocado son el número de magistrados, 114, son 79 los que conforman el pleno, pero fíjense ahí las mujeres tienen una representación de 38.80%. Es todavía mayor y sin embargo no logramos llegar a ese famoso 50-50. ¿Qué pasa entonces? Y tenemos que hablar de justicia y de democracia. Y esta impartición de justicia también nos obliga a buscar un modelo de paridad. La paridad no debe ser entendida solamente desde el ámbito político, desde el ámbito legislativo. La paridad tiene que ser una preocupación en todos los sectores de la población, en lo público
pero también en lo privado. Entonces tenemos que buscar y trabajar por lograr esa paridad, transitando de la igualdad formal que tenemos concebida en el artículo 4 constitucional, que nos dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Y fíjense bien, si nosotros uniéramos artículo 4 y artículo 1, ¿qué tendríamos que estar haciendo el día de hoy hablando de estos temas? Absolutamente nada. Y sin embargo, tenemos un gran problema porque esa es una igualdad formal, una igualdad de la ley, pero no una igualdad sustantiva o una igualdad de hecho que nos tiene que preocupar y hacia la que tenemos que ir. Por eso necesitamos impulsar que aún en los órganos jurisdiccionales la integración sea 50-50. Y aquí tenemos que asumir los compromisos internacionales que tiene México, y que son muchos. No voy a detenerme a hacer una enunciación de ellos, pero solamente quiero hablar de esta famosa Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que fue aprobada en 2015 y que busca tener un plan de acción para impulsar sociedades que verdaderamente sean igualitarias, que sean verdaderamente equitativas. Y para lograrlo se habla de 17 objetivos de desarrollo sustentable. Ya se dijo aquí por la mañana que hay que atender especialmente al número 16, que habla de la justicia y de la paz, y por supuesto al número 5, que tiene que ver con la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas. Y es aquí donde volvemos a reafirmar la necesidad de ese 50-50, porque estamos en una sociedad inclusiva, porque estamos en una sociedad donde las mujeres somos un poco más de ese 50% y tenemos que tener al menos ese mismo 50% de oportunidades. Y a través de estas obligaciones que derivan de los compromisos internacionales, punto importantísimo, tenemos que diseñar políticas públicas con enfoque de género, pero verdaderamente políticas públicas que incidan en el día a día, que incidan en lo cotidiano. De nada nos sirve tenerlas en el papel si en los hechos no estamos trabajando para lograrlas. Y tenemos que transversalizar en todos los sectores la inclusión de la mujer y esta perspectiva de género. Y las acciones afirmativas también juegan un papel muy importante. Aquí se habla mucho de si las acciones afirmativas y la paridad están en choque, si se complementan o si son exactamente lo mismo. A mí me parece que son dos acciones fundamentales. Las acciones afirmativas impulsan ese logro hacia la paridad, así que no riñen, sino, como ya lo señalé, se complementan una a la otra para lograr el objetivo final. Y para concluir de una manera muy rápida, tenemos que seguir hablando de perspectiva de género, pero fíjense también, no tenemos que hablar de perspectiva de género desde las buenas voluntades, porque hoy en día todo el mundo hablamos sobre el tema, pero quienes lo ponen en marcha son pocos o son aquellos que realmente están convencidos, y los otros los llevamos desde el discurso políticamente correcto que no nos sirve. A las mujeres esa palabrería no nos sirve. Queremos hechos, queremos verdaderamente tener presencia en todos los ámbitos de nuestro país. Y por eso yo siempre he pensado, y esta es una reflexión que me hizo una amiga hace unos días, decían, bueno, si la paridad ya está a nivel constitucional, ¿por qué no luchar porque la perspectiva de género también se encuentre prevista en la Constitución? Y podríamos concluir, ¿pero por qué? Si hablamos que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ya está a nivel constitucional. Sin embargo, lo cierto es, y aquí también ya se dijo, que aquellos temas que no se visibilizan o de los que no se hablan, es como si no existieran. En cambio, si lo llevamos a un nivel más allá desde la Constitución, eso haría obligatorio para todos los sectores el incluir esta perspectiva en los hechos. Y otra cuestión fundamental es esa independencia judicial de la que yo les hablaba. Creo que hoy en día las personas que juzgamos adquirimos una importancia relevante, porque a través de nuestras sentencias, como las dos que les comenté, vamos marcando la pauta
para que en la vida de los hechos, en la vida social de nuestro país, se vaya difuminando aquellos temas de discriminación y se vaya alentando la participación igualitaria en un país que está construido desde el punto de vista constitucional y democrático de derecho. Y finalmente, para terminar, creo que no solo para las autoridades, sino para todas las personas que conformamos una sociedad, tenemos que tener una brújula que yo le llamo moral y ética. Y es una brújula de actuación, es una brújula que nos obliga a incluir en todos los sectores a las mujeres, desde los cargos públicos que implican el poder de decisión hasta todos aquellos que, aunque no impliquen ese poder de decisión, tenemos que hacer presencia a las mujeres para conformar esa sociedad igualitaria de la que he estado hablando. Y entonces, finalmente, para toda barrera que nos impida traspasar ese techo de cristal o que nos impida despegarnos de este suelo pegajoso, que nos impide a las mujeres dar ese paso hacia la igualdad, tienen que ser eliminados si queremos construir sociedades incluyentes donde el principio de igualdad y la no discriminación sean una realidad para todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Creo que fue muy clara, aparte muy precisa ya con el tiempo que utilizaste, ¿no? Que es importante lo que decía Diva, ¿no? Hay que saber decir corto y mirar de frente, o sea, cumplices. Y resaltar nada más, creo que es muy importante el abordar el tema de violencia desde esa perspectiva de estereotipos, ¿no? Que se veía la violencia contra las mujeres se ve de una forma natural, normal, y eso es lo que no podemos seguir aceptando, ¿no? Y hay que ir erradicando esos estereotipos, estos prejuicios que hay de género con ese sexo, digo, con ese sesgo, perdón, por ser mujeres, ya romper. Creo que también lo que quiero resaltar de ella es el enfoque que le da el tema de violencia desde la democracia, es cierto. Mientras siga habiendo tanta violencia en esos porcentajes altos, quiere decir que la vida que se está aplicando no es democrática, no hay justicia, y sobre todo que es el tema que aquí nos llevan, es lo que hay que impulsar, ¿no? El tema de la paridad en el tema de justicia es fundamental. Creo que se han alcanzado, las cifras son datos duros, son impresionantes. Antes yo siempre decía que en el Poder Judicial era donde estaban mejor las mujeres, mucho más que en el Poder Legislativo o el Ejecutivo, que había más porcentaje de presencia de mujeres, pero no en cargos de toma de decisiones. Entonces yo creo que eso es bien importante, la visión que se está dando ya del empoderamiento de las mujeres, que no sigan en la pipeline, o sea, en la base, sino que ocupen puestos de toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo este tema, que la inclusión que manejas tú, que sea real, ¿no? O sea, el buscar incluir la perspectiva de género, no sé, ahí deja una cuestionante que a mí me gustaría después saber si se retoma, si es necesario meter la perspectiva de género a nivel constitucional, habría que ver si eso, digo, puede ser viable o no, pero esa inclusión real es fundamental, ¿eh? Muchas gracias, Mónica, por tu valiosa intervención. Y entonces, ahora vamos a pedirle a Nadia Sierra Campos, que es licenciada en Derecho, egresada, paisana de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Es una maestrante en legislación ambiental por la Universidad de la Cooperación Internacional en México, cuenta con diplomados, digo aquí, de diplomados para arriba, ¿verdad? Todo tiene una especialización en el Sistema Internacional Interamericano de Derechos Humanos en la American University y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Me parece esta experiencia también muy importante. Tuvo la certificación como docente en el nuevo sistema de justicia penal y actualmente es directora del área de Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultora externa de ONU Mujeres en la Unidad de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, integrante del Consejo Ciudadano de Notables por los Derechos Humanos en Querétaro y fundadora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos.
muy valiosa la presencia aquí de Nadia Sierra. ¿Quieres el micrófono? Sí. ¿Le paso? Bien, pues muchas gracias, muy honrada de estar aquí en un panel también muy interesante con mujeres muy valiosas con las que he trabajado en algunos momentos, desde Querétaro, desde la Ciudad de México y desde otros foros. Bien, cuando me invitaron a participar y me decían, bueno, vamos a hablar de justicia y género y la agenda del desarrollo, pensaba, la paridad, ¿como para qué la queremos? ¿Y para qué queremos la paridad en los órganos de justicia? Y lo único que pude responder fue, lo que queremos son órganos paritarios de justicia, órganos jurisdiccionales, de una justicia que sirva para las mujeres. Esa tendría que ser la finalidad, no solamente en términos democráticos, para qué queremos más mujeres con presencia en los órganos jurisdiccionales, sino va a ser para eso, para servir a otras mujeres. Y entonces creo que el tema de la paridad tendría que ir en dos sentidos. No solamente en cómo van a ser los órganos jurisdiccionales en su composición, sino en su trabajo mismo. Cómo es la cantidad, pero también cómo es la calidad del trabajo. Y entonces creo que yo dividiría mi participación como en dos sentidos, y Patricia, espero que me midas muy bien el tiempo porque suelo irme de corrido, que me enseñes mis tarjetitas. Estos dos sentidos hablaría de los estándares de la justicia para las mujeres, es decir, esta justicia que queremos para las mujeres, cómo tendrá que ser, tanto cuantitativamente, como decía, como cualitativamente, y cómo tendrá que ser el sistema de paridad. Si bien es cierto, ya lo han comentado aquí, precisamente fue el siglo pasado el de la reivindicación de los derechos de las mujeres, y que al final todo el marco legislativo que se ha ido modificando, que en 1974 México haya transitado un sistema de igualdad jurídica entre mujeres y hombres, pues esta igualdad jurídica no se ha traducido tampoco en mayor igualdad y justicia para las mujeres, lo hemos dejado absolutamente en el papel. Y si en 1911 dos países solamente tenían como el derecho al voto para las mujeres, un siglo después, ¿no? O sea, tenemos que las mujeres tienen mayor influencia en la toma de decisiones, tanto política como social como cultural, pero aún así esta mayor influencia no ha permeado precisamente para que alcancemos esta paridad democrática que hemos buscado como en todos lados, ¿no? Paridad democrática que tendría que ir desde los hogares, desde lo privado, y que tendría que ir también en lo público precisamente. Y entonces pareciera que hemos avanzado en lo público, pero hemos como dejado de lado también lo privado, y también hemos dejado de lado porque a la participación de los hombres, ¿no? Hemos dicho, aquí las mujeres somos las que hemos luchado, y entonces hemos picado piedra precisamente para el reconocimiento de nuestros derechos. Pero también queremos que los hombres estén acompañando estos procesos, que se hagan conscientes de que son nuestros derechos, no es algo que nos estén otorgando, nos estén regalando, sino simplemente se trata de esta democracia en la que tendríamos que estar participando conjuntamente. Y creo que Diva también ya lo decía hace un momento, precisamente necesitamos que los hombres también se hagan corresponsables del cuidado del hogar, del cuidado de los hijos, del cuidado de otras personas, de personas que se encuentran enfermas, de personas con discapacidad, de otras que necesitan precisamente este acompañamiento, que no es la tarea exclusiva de las mujeres, ¿no? Este rol de género asignado. Bien. Y así como existen bastantes ejemplos, y Patricia empezaba diciendo debemos festejar que hayamos avanzado, la verdad es que a veces pareciera que avanzamos un paso y retrocedemos 100. Reflexionaba hace unos días precisamente lo que significa ser mujer y no morir en el intento, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque aunque tenemos más espacio público, digamos, y somos más visibles, y ahora decimos la historia no la hemos escrito, la historia la hemos vivido y la seguimos transformando, no es solamente que la historia quedó atrás y entonces nos reconozcan, sino que reconozcan que estamos ahí. Punto es, a las mujeres se nos exige muchísimo más, ¿no? Hay quien dice que a las mujeres se nos exige el doble cuando estamos frente a una responsabilidad pública. Y resulta que hoy en estos espacios tenemos que demostrar que contamos con los conocimientos, que somos capaces, que contamos con las habilidades y las destrezas para tener un empleo y
en el mejor de los casos, recibir un salario igual al de los hombres. Que somos las responsables de entregar las pruebas a los operadores jurídicos, a los fiscales, de que si somos violentadas, pues que contamos con esas pruebas, porque si no, entonces no hay nadie que nos crea. Que si queremos salir a divertirnos, debemos demostrar que somos mujeres bien portadas y que tenemos una alta reputación. Que si nos desaparecen o somos secuestradas, tenemos que demostrar que pues nos desaparecieron y que no es un asunto de violencia extrema. Es decir, ser mujer en este momento sí pareciera distinto porque hemos alcanzado derechos, pero tenemos que seguir demostrando. ¿Demostrarle a quién o demostrar qué cuando tenemos esos mismos derechos y entonces se vuelve complicado? Entonces, este tema de la paridad nos lleva precisamente a estas reflexiones. ¿Cómo hacemos que nuestro ser sujeto de derechos se pueda comprobar y entonces esto también se traduzca en un tema de acceso a la justicia? Y pues de ahí este tema de la persistente discriminación, pero también este otro avance, si lo vamos manejando en paralelo, pues lo que nos dice es, miren, lo que hemos logrado es que se reconozcan los derechos, que hoy más tribunales hablen sobre la perspectiva de género y que tengamos precedentes. Ahí está el sistema de cuotas paritarias en los tribunales electorales, el reconocimiento del trabajo en el hogar en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el reconocimiento de que las mujeres pueden acceder a 2 pensiones, la de viudez y la de su propio trabajo por jubilación en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y así distintas resoluciones que han sentado un precedente que son muy importantes. Pero necesitamos hacer más. Necesitamos hacer más, primero, para aquellas mujeres que la justicia no llega y no conocen que exista la justicia. Y lo que se me ocurre es que este tema de la justicia paritaria, que decían va más allá de los números en la composición de los tribunales, tendría que apoyarse en un estándar de acceso a la justicia para las mujeres. Y solo voy a esbozar, por cuestión de tiempo, porque no sé cuánto queda, algunas reflexiones aquí que después en algún otro momento iremos desarrollando, porque seguramente este no es el único foro que estaremos discutiendo este tema, porque así como dicen que Mónica es persistente, pues el resto que le acompañamos en este trabajo también somos persistentes y también nos queremos volver una piedrita en el zapato. Uno, apoyar más a las organizaciones de las mujeres en el ámbito jurídico. Es decir, el sistema de defensores públicos no nos es suficiente. O sea, si los defensores públicos tienen 1000 casos, 3000 casos que atienden todos los días, pues lo que necesitamos es también a otras mujeres que estén defendiendo mujeres en los sistemas de justicia para acompañarles. Y entonces eso va a significar que tengamos una participación paritaria también desde el ámbito en el que se litiga, desde el ámbito en el que se defiende o desde el ámbito en que se representa. Entonces necesitamos apoyar a otras organizaciones de mujeres. Más reformas legales, precisamente que promuevan la igualdad de género. Hemos avanzado. En distintas legislaturas se han presentado reformas legislativas y los ejemplos muy claros están ahí: la tipificación del feminicidio, la tipificación de la no discriminación y además no solamente como una prohibición a nivel constitucional, sino como delito. El hecho de que si el trabajo no se hace con la debida diligencia pueda sancionarse al operador jurídico, etc. Son como muchas las que se han hecho, pero nos faltan más para garantizarlo. Impulsar ventanillas únicas para reducir el abandono de casos. Las mujeres presentan los casos, pero ante falta de representación o ante falta de conocimiento de los procedimientos, pues entonces los casos se ven abandonados y no hay quien le dé continuidad, pese a que es un principio jurídico, ¿no? Un principio de procedimiento de derecho. Entonces tendríamos que hacer una ventanilla única que permita que las mujeres accedan a la justicia. Implementar programas de reparación sensibles al género. Ya los protocolos el protocolo para juzgar con perspectiva de género da una perspectiva, pero tendremos que incidir más en ello. Algo que se ha discutido y que no se ha terminado de explorar, así como ahora tenemos una jurisdicción especializada en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, o una jurisdicción especializada en materia electoral, por ejemplo, creo que habría que apostarle un poco más a la jurisdicción especializada para los temas
de género o para los temas específicamente de mujeres, ¿no? Si nosotros seguimos insistiendo, eduquemos, formemos, capacitemos a jueces, juezas, magistradas, magistrados en los temas de perspectiva de género, no nos es suficiente, porque cuando decimos los talleres aquí están y duraron 4 horas, pues en 4 horas ¿qué pudieron aprender? ¿Qué pudieron aprender sobre el desarrollo? ¿Qué pudimos certificar? Y ese sería el siguiente paso, la certificación en perspectiva de género, en el análisis de género de quienes van a impartir justicia, ¿no? ¿Qué tiene esta certificación? Que para que tú continúes con esta certificación necesitas por lo menos continuamente, por lo menos cada 2 años o cada 3 años, presentar un examen para esta certificación. Generar indicadores cuantitativos y cualitativos de acceso a la justicia para las mujeres. Medir la justicia es un poco complicado, sobre todo por el tema de la independencia y autonomía judicial, pero creo que sí podríamos generar ciertos indicadores. Para este tema de la lejanía de la justicia hacia las mujeres, yo diría, hay que acercar la justicia. Casi siempre esperamos dentro de nuestros tribunales, de nuestros órganos. Creo que tendríamos que generar un sistema de unidades móviles hacia donde la justicia no existe, o un sistema de justicia itinerante a donde las mujeres también puedan dar seguimiento a sus casos. Y finalmente, aunque no es algo explorado, pero es un secreto a voces que a veces se da y que se dio, por ejemplo, el año pasado, en el 2015, cuando salió en retiro la ministra Olga Sánchez Cordero, como apartar el lugar para otra mujer. Bueno, a lo mejor irle apostando a las cuotas, precisamente como está la cuota de paridad en el artículo 41 constitucional, una cuota de género para juezas, magistradas y ministras. Y ahí concluyo. Muy bien, muy bien, Nadia. Además de la claridad con la que expuso, ¿no? Y puso ya el dedo en algunos puntos muy importantes, sobre todo el para qué queremos la paridad. Y ahí sí, como yo fui la que dije que sí hay que celebrar, yo digo que sí hay que celebrar porque a mí me tocó en el ámbito político, donde tenía, y toda la lucha que yo tuve que impulsar de que pongan a una mujer en el panel para que Patricia no reclame, así llegaron a decirlo. O sea, no era porque nos merecíamos o nos habíamos ganado ese espacio, entonces el lugar, ya como eres monotemática vas a hablar otra vez de las mujeres, ¿me entiendes? Entonces sí, esas décadas, esos más de 20 años sí han logrado eso es lo que hay que celebrar, ¿no? El que contemos con marcos normativos, que haya ese porcentaje, y ahora que hablaste de cuotas, el porcentaje también, por eso hay un 42% de legisladoras, y ella pone ahorita en la mesa ese tema también, que a muchos les hace ruido, les da cosquillas, lo del tema de la cuota en el sistema de procuración de justicia. Me parece muy importante. Me gusta yo también el resaltar esa calidad y cómo buscar la igualdad jurídica a través de los indicadores que tú das, así lo está dando concreto, o sea, aborda el problema y luego hace una sugerencia que yo espero que aquí se retome, ¿no? Para seguir avanzando los pendientes, lo de la ventanilla única, ¿no? El apoyo de las organizaciones de mujeres que llevan décadas trabajando, nadie estaba ahí entre ellas, ¿verdad? Creo que así la conocí, jovencita, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hemos avanzado, pero el punto que quiero resaltar es esa cultura, llena de estereotipos, nos lleva a seguir las mujeres resolviendo todo. Mientras no logremos la democracia desde que nacemos, o sea, yo digo que yo nací en una familia democrática, en el número eran 2 hombres, 2 mujeres, y a mí nunca me dijeron sírvele a tu hermano. Gracias a eso, mi visión en la vida me ha ayudado. Entonces, desde ahí hay que ir transformando esta cultura de estereotipos donde siempre las mujeres hemos logrado, porque hemos estado incansablemente luchando. Entonces, ojalá pronto se llegue a esa paridad natural y que haya más hombres o haya más mujeres, que sea como debe de ser, ¿no? Natural. Muchas gracias, Nadia, por tu excelente exposición. Ahora vamos a pasar a dar la palabra, ¿sí? A Gloria. Sí, Gloria Ramírez, vas a pasar a mí. Es coordinadora general de la Cátedra de UNESCO de Derechos Humanos en la UNAM.
doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París, Francia, con maestrías en Educación y en Trabajo, diplomada y experta en Educación de Derechos Humanos por diversas instituciones regionales e internacionales, asesora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de organismos públicos de derechos humanos en los estados de la República y de ONGs internacionales. O sea, tiene una gran experiencia en este tema, si la conocemos. Tuvo el premio, quiero resaltar que tuvo un premio de educación en derechos humanos por la UNESCO y el premio de cátedras dos veces, ¿verdad? En 1996 y en 2002, el premio ese. Es una experta invitada por muchas organizaciones, se conoce tanto en la UNESCO, en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Comisión Europea. Es toda un personaje internacional con reconocimiento, además de las N número de publicaciones que tiene, que enriquecen mucho el tema con la experiencia de Gloria. Gloria, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de aprovechar los minutos que me fueron concedidos, y quiero fortalecer un poquito el debate. Estoy muy contenta de estar acá. Quiero agradecer muy particularmente a Mónica Huichol, magistrada, presidenta del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en el Distrito Federal. Qué bonito se oye, ¿verdad?, que contemos con un comité de esta naturaleza, ¿no? Y qué importante que tengamos una magistrada como Mónica, que tiene un compromiso con la causa de los derechos humanos. Es en ese marco, yo los saludo a Patricia por este compromiso que sigue, y que también yo digo que, no es si conmemorar o no, yo pienso que sí hay que hablar fuerte, y hay que decir, y pues dice, han pasado muchas cosas. Pues miren, la Constitución cumplió 100 años y nada más había una mujer que pusieron hasta atrás porque es Sonora, y vean, no tiene ningún lugar, ¿no? Entonces yo creo que no hay muchas cosas que festejar, pero sí es muy importante, desde luego, reconocer los avances, y si se tienen que conmemorar, que se conmemoren, pero no perdernos en todo lo que está sucediendo. Ahora, yo soy académica, y en ese marco yo quiero, y aquí provocando a mi querida amiga Nadia, y un poquito retomando algunas cuestiones, que yo sé quién es Nadia porque hemos hecho muchas batallas con ella desde hace mucho tiempo, desde Querétaro a favor de derechos reproductivos, de miles de casos, también buscando que llegue una mujer a las comisiones de derechos humanos, en fin. Pero no estoy de acuerdo con la primera pregunta, y me parece importante, y yo sí quiero señalar, ¿sí? Dice, ¿para qué mujeres si no van a defender a las mujeres? Entonces las mujeres tienen que llegar solo siempre y cuando defiendan a las mujeres. Tienen que llegar porque es justo, tienen que llegar porque tenemos que llegar al 50%. Y quiero decirles una cosa que hay que cuidar también, tenemos que llegar porque no se pregunta al hombre si tiene que llegar o no. Ojalá lleguen mujeres y defiendan a las mujeres, pero si no les defienden, o a veces están en contra de las mujeres, eso es otro cantar. Tenemos que formar mujeres, sí, para que lleguen, sí, para que tengan perspectiva de género, pero no porque tienen que llegar porque la paridad es un derecho constitucional, no es una cuota. Las cuotas es un porcentaje menos del 50%. Hoy damos un brinco fundamental. Hemos dado el brinco de la paridad, que debemos de haber salido a la calle y festejarlo como mi platillo, pero como sabemos lo que significan los avances en jurisprudencia, y en México, pues no nos movimos tanto. Y ahora nos estamos moviendo para defender lo que ha provocado la paridad, que es la violencia política. 2 candidatas asesinadas en este mes, jóvenes precandidatas. Las asesinan, no les permite llegar magistradas que han presentado quejas ante el Tribunal Superior, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que han llevado sus casos, y es ahí donde hemos ido ganando, a fuerza de sentenciazos. Entonces, claro que tenemos que llegar independientemente, como bien decía Nadia, y estoy de acuerdo contigo, si son buenos, si son las mejores o si no lo son, porque no se le pregunta a los hombres si tienen que llegar. Y la paridad es la equivalencia, la equipotencia, la equifonía. Somos equivalentes y la paridad se mide en porcentajes. Lo que no se mide no cuenta. Nada de equidad. Estamos buscando la igualdad. ¿Quién le va a pasar a las cosas? ¿Cómo le paso de tal? Aquí, a ver. ¿Quién me ayuda a estarle pasando? Porque no voy a poder leer y pasarle al mismo tiempo. Sí, por favor. Bueno. Porque además no les voy a platicar lo que yo preparé,
porque me parecía como muy importante centrar el punto. Hemos ganado la paridad, ya las cuotas se terminaron en este país en el ámbito electoral. Ni siquiera ganamos la paridad para el ejercicio, ganamos la paridad para el acceso a las candidaturas. Y la paridad ha permeado diversos espacios, como son precisamente el Poder Judicial. Ha habido avances muy importantes, pero tenemos hoy cambios muy importantes, cambios paradigmáticos, que tenemos que revisar y que están sucediendo muchas cosas, pero también estamos en una agenda muy dispersa, una agenda en donde vemos diferentes temas, con cambios, le vamos pasando, por favor, con cambios importantísimos que no voy a poder platicar, sino solamente señalaré algunos de ellos, con instrumentos vinculatorios, con una serie de propuestas y recomendaciones sobre la mujer, cumbres internacionales, una reforma constitucional, repasamos, una reforma constitucional importante. Hoy hablamos de la obligación del Poder Judicial de trabajar con perspectiva de género, con una serie de mecanismos importantes que desde el ámbito jurisdiccional se han aceptado. Hoy hablamos del control de convencionalidad. Hoy la Constitución reconoce precisamente estos derechos internacionales. Hoy tenemos incluso el derecho, a veces contra la razón de Estado, patriarcal y misógina. Las fuentes se han ampliado. Hoy tenemos una jurisprudencia maravillosa. O sea, lo que han hecho el Tribunal Electoral en una serie de sentencias, lo que han hecho, por ejemplo, en el caso Mónica tan importante, de defender los derechos laborales de las personas desaparecidas, una sentencia de lujo. Una serie de aspectos que son importantes y sentencias, pero el problema es que no se cumplen. Entonces seguimos en el marco de la ley, ahora ya tenemos la sentencia, ya se incorpora la perspectiva de género, que no es si quieren los jueces o no la quieren. Está bien que sepan un curso o no, pero lo más importante es que lo apliquen cuando deben de aplicarlo. Y tenemos muchas instancias. ¿Qué es lo que sucede en este campo? ¿Le podemos pasar? Podemos irnos adelante. Recomendaciones internacionales, tenemos una serie de documentos. ¿Quieres? Préstame tantito. Pues mire, como no tengo mucho tiempo, me voy a ir más rapidito. Un poco a algunas cuestiones. ¿Y dónde se cocina? Y a mí me invitaron a hablar, también como a muchas de nuestras compañeras, de la paridad y la Agenda 2030. Quiero decirles que en el ámbito de la 2030, el término paridad no aparece, sino aparece igualdad. Igualdad en todos los ámbitos, es entonces que se refleja la paridad. Pues hay una Convención Social y Jurídica de la Mujer, hay muchas instancias a nivel nacional, hay convenciones, órganos de tratados, hoy tenemos una gran diversidad y una agenda global que es súper complicada y súper compleja. Y nos siguieron poniendo en la agenda, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, como un solo objetivo, porque aunque se discutió por primera vez y con participación, y gracias a los movimientos feministas que participaron en esta ocasión, como Sociedad Civil de Naciones Unidas, a decir teóricamente que la igualdad estaba en todos los elementos, en todos los objetivos. Pues ojalá y sí sea cierto, pero ya cuando vamos a ver que los objetivos no tienen indicadores con perspectiva de género, vemos en algunos objetivos que no atravesó como hubiéramos querido la perspectiva de género y la igualdad. Pero en esto es lo que tenemos y con esto tenemos que trabajar, y en este marco la directora de Naciones Unidas de ONU Mujeres en diferentes momentos, hasta la fecha siguen diciendo, el problema es que no alcanzamos la igualdad. Y por eso se tienen que buscar diferentes elementos. Y los objetivos del milenio son fundamentales, y ya se me acabó esto, pero se los voy a platicar porque lo tengo aquí en mi papelito. Los objetivos del milenio, así ahí están. Los objetivos del desarrollo sustentable son importantes, pero no son vinculatorios. Tenemos nosotros instrumentos vinculatorios que son fundamentales, y por cierto, México va a pasar el examen de la CEDAW. México presentó su 9º informe y en julio de este año pasa a Naciones Unidas a defender ante el comité de la CEDAW su proyecto. Hoy tenemos estos 5 campos que yo creo que muchos no alcanzan a leer, donde tenemos una agenda de desarrollo, conferencias internacionales, mecanismos como la CEDAW y con otros 9 que son también vinculatorios, el examen periódico universal y la famosa Agenda 2030. Un gran reto,
porque tenemos que revisar desde el espacio público cómo integrar este gran avance que hemos tenido en México, que es la paridad. Y en ese marco está legislado en el ámbito electoral. Vemos pues que en aplicarse resulta muy complicado. Las asesinan, cuando llegan no les permiten ejercer, las amenazan. La violencia política se ha instalado tremendamente y está representando vidas, y está representando resistencias, y crea, desde luego, situaciones de miedo, de inseguridad. Mujeres que por acceder a este gran principio que tenemos que luchar, que es la igualdad, donde la paridad va a ser el medio para alcanzar esa igualdad sustantiva, no nada más en la ley, sino en los hechos. Y aquí hay un marco muy interesante que establece Naciones Unidas para entender la paridad. Vivimos en todos esos espacios, esos tubos donde llevan el empoderamiento, las acciones, donde hay múltiples elementos que no tengo tiempo de explicar, que tenemos que luchar por eso y utilizar el derecho internacional. La CEDAW, presentar el informe, revisar las recomendaciones de México que recibió en 2012 y las otras, y articular. Y entonces llegando a las propuestas, articular las recomendaciones con la que recibe de la CEDAW junto con otros mecanismos, articular con las instancias, sumar, llevar al marco internacional nuestras demandas, pero a nivel interno articularnos, transformar nuestro mundo con perspectiva de género, desde la familia, los partidos políticos, las escuelas, las universidades, y desde luego con una óptica feminista, y articular desde el marco nacional e internacional, para que este mundo empoderado, como el que estamos viendo en esta gráfica, pueda cambiar. Son muchos los aspectos que tenemos que buscar. Hemos avanzado y en la justicia se han dado muchos avances sustantivos. ¿Cómo consolidarlos? ¿Cómo proyectarlos? Desde luego con algo fundamental, la educación. Entonces yo sí quiero decir que si algo quedó en mi ponencia es que la paridad es el reto. El objetivo es la igualdad. Y tenemos que buscar la paridad en todos los ámbitos. Y la paridad es 50-50. Como dice una compañera, la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder. Ni más ni menos. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Excelente. Sobre todo aquí ya te va así, como no, Mónica. Hasta luego. Muchas gracias. Es muy importante, como la pasión que siempre ha caracterizado a Gloria, ¿no? En todos los años que tiene. No me voy a olvidar de ella cuando a mí me tocó presentar el informe de la CEDAW. Ella estaba de las críticas frente al gobierno. Entonces le decía yo a Marican, sí, son exámenes muy duros para quien presenta ese informe, ¿no? Del que trabaja, pero estás hablando por México y es muy importante encontrarnos aquí ahora y con esa pasión. Y tienes razón, creo que todos aquí estaríamos de acuerdo en el decir que la paridad es la lucha. Yo hablo de cuota porque hay espacios que ahorita, después se va a abordar ahora un espacio en el tema económico, donde, hablar de cuota ya te cuelgan, Entonces sí, ojalá se pudiera hablar de ahí, de alcanzar algo de porcentajes obligatorios, pero para lograr acceder a la paridad, ¿no? Entonces, esa aplicación real de lo que tú dices, ¿no? Cómo alcanzar, o sea, en resumen es, la paridad, ya contamos con ella, y la igualdad es el gran reto. Y es cierto, y eso se va sumando con todo ese gran trabajo que han hecho todos los organismos, y tanto públicos como privados en este tema, e internacionales, ¿no? Y la última gráfica me parece muy, ¿cómo se llama?, muy representativa. Hay que articularnos, y es cierto que luego cada quien anda por su espacio. Yo creo que es la organización de este foro, es el objetivo, ¿no?, de esa articulación, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a pasar a la siguiente panelista, que es María del Carmen Bernal, que es cofundadora de aquí del Dalia Empower, ¿no?, del pero ella es muy modesta porque mandó una semblanza mínima
pero porque tienen una gran trayectoria en el tema académico, educativo, de lucha, y sobre todo orientado al tema ejecutivo empresarial, ¿no? Fundó y dirigió el Centro de Investigación para la Mujer en la alta dirección del IPADE, en verdad que ahí sigue, lo dejases, ojalá no decaiga, que siga, ojalá siga, porque realmente un referente importantísimo en todo esto, ¿verdad?, es el CIMAD, ¿no?, del IPADE, es importantísima. Fue profesora también del área de dirección de personal, es doctora en pedagogía por la Universidad de Navarra, experta y referente académica en temas de inclusión y diversidad con enfoque de género, ha sido consejera de instituciones educativas, conferenciante, autora de libros y artículos sobre mujeres en puestos directivos, consejera de Igualdad de Género e Inclusión de Walmart México, y elaboró el programa para mujeres como delegadas por México en Alemania, China y Turquía en la iniciativa W20, que es bien importante, Women 20, del G20. En 2011 recibió el reconocimiento de Mujer Construye por su investigación en educación y mujer, y Forbes México la nombró una de las 100 mujeres más poderosas en 2016 y 2017. O sea, aquí está una mujer sumamente empoderada. Por eso está en Dalia Empower. No importa. Si quieres aquí, allá. Prefieres allá. Bueno, pues Mónica, muy agradecida de estar aquí. La verdad es que es un foro muy interesante, ha sido un gran aprendizaje escuchar a estas mujeronas que que han sido mis antecesoras y bueno, pues nos han compartido precisamente su lucha y su trabajo en pro de la perspectiva de género. Yo les vengo a presentar otro sector, otra cara, otro enfoque, no tan distinto a lo que ya se ha presentado, simplemente es diferente, es complementario, y principalmente me quiero centrar ya en una iniciativa, en una práctica muy concreta que nos hemos propuesto un grupo de mujeres y yo abrir precisamente para ya accionar, para ya tomar acciones en torno a este tema y hacer posible la realidad de la inclusión de la mujer, tanto en el tema laboral como en el tema digital, por ejemplo, en el tema económico y bueno, ni qué decir en el tema político. Y lo primero que me venía a la mente al escuchar pues todos estos testimonios y presentaciones fue el discurso que dio el ministro Justin Trudeau este año en el Foro Económico Mundial de Davos, este año, donde no sé si algunos de ustedes tuvieron oportunidad de casualidad de verlo o de leer algunos de los testimonios, porque por primera vez este año el Foro Económico Mundial estuvo liderado por mujeres. Hubo un panel solamente de mujeres. Entonces, la propuesta que se hizo va muy de la mano con las palabras que el ministro Justin Trudeau manejó en este foro. Y él decía que la inclusión de la mujer, tanto en el sector político, donde él nos dio ejemplo de ello cuando asumió el gobierno de Canadá, porque no sé si lo saben, puso el 50% de su gabinete mujeres. Y cuando algunos le preguntaron, oiga, ministro Trudeau, ¿y por qué hizo eso? Su respuesta fue, pues porque estamos en el 2015. O sea, ¿cuál quieres que sea la respuesta? Y este año en Davos volvió nuevamente a poner énfasis en la necesidad de incluir a la mujer, porque sí estamos teniendo una injerencia directa en el cambio del modelo socioeconómico pues a nivel global. Y él lo que decía es que esto no tiene que ser un tema políticamente correcto, no tiene que ser un tema de amabilidad, no tiene que ser un tema de justicia, sino que es la acción más inteligente que puede hacer un país. Y él decía, ¿quieres conocer qué tan avanzado, qué tanto progreso y qué tan inteligente es un país? Ve
cómo está el tema de género en ese país y lo entenderás. La pregunta siguiente es, ¿qué podemos hacer nosotros en México para que este tema sea ya una realidad? Tomar acciones, intencionalidad, generar este tipo de foros de intercambio, de hacer sinergias entre distintos sectores. ¿Para qué? Para intercambiar nuestras experiencias. Y es por eso que nace Dalia Empower. Dalia Empower, y lo van a ver ahí el nombre, el tema de Dalia Empower nació gracias a que nuestro gobierno nos invitó a la señora Gina Díez Barroso, que es una gran empresaria en México y que además está comprometida también con el tema educación, y a mí a representar a nuestro país en la agenda, en el diseño, en la estructura de la agenda del W20 en el marco del G20. Entonces, por primera vez, hace 3 años, se incluyó ya como toma, como acuerdos, como recomendaciones, el tema de women, el tema de mujeres, en el marco de la agenda del G20. Y un día, les voy a contar, estábamos desayunando, la señora Gina Díez Barroso y yo, y ella me dice, Mari Carmen, es que tenemos que hacer algo en México para ya accionar, para ya empoderar a las mujeres desde el punto de vista de la educación. Tenemos que abrir un centro donde se acerquen las mujeres y podamos empoderarlas, porque el poder no es algo que se te otorga, el poder lo llevas dentro, el poder es interior, pero necesitas generar una plataforma, unas condiciones para que ese poder se convierta en hacer, y ese hacer se convierta en un poder con otros. Y es así como nace Dalia Empower. Dalia Empower es un centro de desarrollo y empoderamiento dirigido a mujeres que están tanto en el sector negocios, que son emprendedoras, empresarias, directivas en empresas, pero también hemos querido dirigirnos a mujeres que están en el sector público. Entendiendo el sector público, mujeres que están en dependencias del gobierno, mujeres que están en la diplomacia y mujeres que están en partidos políticos. De hecho, les doy la buenísima noticia y estamos muy contentas porque ya vamos a empezar el primer programa con el sector público, concretamente con el Senado. Gracias a todo un trabajo en conjunto, donde lo que buscamos desde Dalia es desarrollar una serie de competencias que permitan a las mujeres sacar ese poder interior, ese talento que tienen, ponerlo, hacerlo visible, compartirlo y que tengan un mayor avance en esa posición y una mejor visibilidad. ¿Cuáles son esas competencias que nosotros estamos convencidos que las mujeres hoy necesitan? Primero, creatividad. Curiosamente, a veces hemos pensado que la creatividad es solamente para los artistas, pero déjenme decirles que no. Necesitamos creatividad para resolver problemas, para enfocarlos desde perspectivas distintas, desde un pensamiento más divergente, desde una incertidumbre y una problemática que muchas veces nos cierra las puertas y necesitamos buscar cómo abrir esas puertas. Entonces, en Dalia desarrollamos la creatividad. Otra competencia es el liderazgo, pero el liderazgo visto desde una visión estratégica. O sea, necesitamos desarrollar una estrategia con unos pasos muy concretos, con una visión también de diseño de futuro.
Entonces, visión estratégica y liderazgo son otras de las competencias que buscamos formar. Tercera, negociación. Necesitamos aprender a generar acuerdos, a moderar, a construir esos acuerdos y a veces en situaciones muy complejas. Entonces necesitamos aprender a negociar. Siguiente competencia. Otra competencia es la innovación. ¿Por qué la innovación? Porque necesitamos aprender a sacar de lo cotidiano, de lo que tenemos, algo distinto y además aterrizarlo a una realidad muy, muy concreta, dependiendo del sector en el que nos movamos, dependiendo del público o del mercado al que nos dirigimos. Entonces, la innovación es otra competencia. Y la última competencia, esta les va a gustar mucho, es inteligencia emocional y cultural. ¿A qué se refiere la inteligencia emocional y la inteligencia cultural? Es esa capacidad de conectar con culturas distintas. Y al decir cultura no nada más me refiero a país, me refiero también a una cultura distinta como región, como grupo. Buscamos desarrollar ese pensamiento incluyente. Esas son las competencias que buscamos desarrollar en Dalia. Entonces, pues Dalia nace ya como una acción muy concreta para dar respuesta a este tema en donde buscamos generar un puente de trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público para hacer de México un país incluyente, un país, como ya comentaba también Gloria, un país donde la educación, créanme, es la respuesta. O sea, necesitamos educar, ya lo decía, pues los objetivos del milenio que nos propuso la UNESCO. La educación es el pasaporte de la vida, es para toda la vida. Entonces, desde Dalia buscamos poner un granito de arena para contribuir y cambiar a nuestro país con acciones muy concretas. Si tienen interés de conocer un poco más lo que estamos haciendo, pueden meterse a nuestra página es www.daliaempower.com. Ahí tenemos toda la oferta de lo que hacemos, o si no, también con mucho gusto pueden buscarme y pues estoy a sus órdenes. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias Mari Carmen, y yo además quiero felicitar porque luego dicen que las mujeres hablamos mucho y han sido muy cumplidas con el tiempo, precisas, ¿no? Concisas, y sobre todo la perspectiva que nos presenta ahorita Mari Carmen, ¿no? Desde la visión de este sector, que es el económico, que es controlado por los hombres. Siempre en el mundo económico lo llevan los hombres, y los hombres recomiendan hombres. Entonces, el que haya una iniciativa como Dalia Empower y otras que tenemos ahí de mujeres líderes por una economía incluyente, cómo lograr romper esa barrera, que al final de cuentas, si quienes tenemos muchos años en esta lucha, recordamos que el tema económico fue el que nos expulsó a las mujeres al mercado de trabajo, ¿no es cierto? Estamos hablando bueno, la Segunda Guerra Mundial, yo ya no soy desde allá, pero hablando concretamente de los 80s, que entonces las mujeres masivamente tuvieron que salir a planchar y a lavar ajeno, y no tenían la experiencia porque eran amas de casa, duraban 20 años cuidando hijos, etcétera. Entonces, el tema económico, que fue el detonador de esta incursión de las mujeres en el ámbito laboral, es el gran pendiente, porque estamos hablando de casi 40 años y las mujeres siguen ganando menos que por un trabajo de igual valor. Las mujeres están en la línea de base, hay un 70%. En las siguientes posiciones estamos hablando que hay 20% de las direcciones y 5% cuando mucho ya en los altos mandos. Entonces, es un tema pendiente. Yo felicito porque esa iniciativa, y estando encabezando la Mari Carmen, vean la claridad de lo que está manejando, ¿no? El poder, además me gustó mucho cuando dice, el poder no se otorga, el poder lo tenemos. Es eso, así cuando nos dicen, es que nos dieron, no es cierto, ¿no? Entonces, el poder lo tenemos. Entonces, este instrumento que es Dalia Empower,
muy importante con estas competencias, incluir, y sobre todo esa alianza que hagan sectores públicos y privados es fundamental, ¿eh? Yo creo que eso va a irse ampliando, que es como la bola de nieve que va creciendo, ¿verdad? Entonces ahora paso a presentar a nuestra siguiente panelista, que es Rosa María Barreiro, de Dinámica Empresarial Consultores. Ella es directora de DEXA, se llama, donde se desempeña como consultora de recursos humanos estratégicos. También es presidenta fundadora y CEO. Ahí está, esa palabrita del CEO que yo aprendí después de salir de la política y entrar a trabajar con el tema, que he aprendido mucho, es poquísimos. México está atrasadísimo, 6% frente a un 16% de mujeres CEOs en América Latina, ¿no? Cuando ya en Europa están casi al 40%. Entonces, te felicito que seas CEO en Personal Global en Latinoamérica. Previamente también fue consultora de diversos proyectos en Washington mientras cursaba la maestría en la Universidad de Georgetown. En el BID también fue asesora senior de recursos humanos. En la OEA se desempeñó como directora de imagen y comunicación estratégica, como directora de recursos humanos. Desde París se dedicó a ser consultora en esta empresa, DEXA, que ella fundó desde México. Además fue vicepresidenta de Alstom Transport en París y directora de comportamiento organizacional de esa misma compañía con sede en México. Socia consultora de Acosta Aguirre, coordinadora de marketing en el Banco Nacional de México. Y bueno, y seguimos, pero mejor no le quito el tiempo a Rosa María, que nos va a presentar. Tú traes ya el control, ¿verdad? Digo, el control de lo que vas a presentar. De las slides, ese traigo. No, y también di que el otro. Bueno, muchas gracias. Gracias Mónica por la invitación. Ya decía Diva que por insistencialista te salían las cosas. Yo creo que además por sumar 1 más 1 igual a 3, yo creo que tu matemática es multiplicadora, ¿eh? Muchas gracias, distinguidas panelistas, y a todos los que nos acompañan desde temprano. Esta es la última ponencia. Dicen que lo breve bueno, doblemente bueno. Espero que así sea. Yo les voy a hablar desde otro punto de vista de lo que yo hago, de mi experiencia y de lo que he hecho con mujeres. Por si alguien lo logro inspirar, con eso me doy por satisfecha. El concepto que manejo de diversidad de género tiene que ver con la inclusión. Y la diversidad de género va más allá de decir, vamos a poner mujeres en el board, que por cierto siempre trato de incluir. Entonces aquí tienen una primera foto, a ver qué mensaje les da. Dice: Feliz Día Internacional de la Mujer. Las felicito, me felicito, soy muy agradecida de ser mujer. Yo creo que uno de los principios de la felicidad es la gratitud, y estoy muy agradecida de ser mujer y de estar aquí el día de hoy con ustedes celebrando. ¿Qué quiero mostrar con esta imagen? Dice: una vez que tú te puedes expresar, tú le puedes decir al mundo lo que tú quieres. Bueno, señores, también el mensaje va para ustedes, ¿eh? Aquí no excluyo, aquí incluyo. Yo sé que 1 más 1 es igual a 3. Y si yo quisiera proponerme el día de hoy algo, es que cambiáramos la mirada hacia nosotros mismas y hacia otras mujeres. Con eso me doy por satisfecha, ¿sí? Entonces, miren, cuando me llaman a los cursos, yo me he dedicado a la educación ejecutiva. He ocupado, yo creo que más de 30 años ya. No se me notan, pero sí, yo creo que sí, los traigo encima. Me he dedicado a los recursos humanos. En París estuve 6 años como directora y vicepresidenta de un grupo muy importante, 60 países. Y en la OEA fui directora de personal. Y a mí nunca una mujer me pidió aumento de sueldo. Entonces decía: oye, Tony, ¿por qué no te apuntas para la candidatura? Rosy, es que me falta la competencia 1, la 2 y la 3. Y los señores, largas colas de señores formadas en la puerta, que me decían, y le decía: oye, fulanito, ¿por qué tú te anotas al puesto? Me dice: es que yo tengo la competencia 1 y 2, faltaban todas las demás. Ojalá el ejemplo ilustre. Muchos de los cursos que doy tienen que ver con motivación, inspiración, influencia, encouragement, animar gente, energizar gente. Se pueden llamar liderazgo, coaching, dirección, pónganle el nombre que quieran, pero la mirada es la que hay que cambiar. Diría mi maestro Olaya, porque también soy coach, que la mirada ontológica
de qué somos y para qué estamos, yo creo que nos da un poco la pauta. Quisiera con esto mostrarles pues que de alguna manera nuestras acciones, nuestras conductas y lo que decimos es lo que nos proyecta. Abajo traemos una serie de necesidades, valores, pensamientos y actitudes, pero a la hora de desempeñarnos, fulanita, ¿por qué no hablaste en tal junta? No, lo dije en el pasillo, y el otro gandaya agarró la idea y la vendió. ¿Ok? Entonces, las conductas y los decires son los que nos posicionan, y en ese terreno es en el que estamos trabajando ahorita de manera muy, muy fuerte. El otro tema es el de la comunicación. ¿Qué es lo que estamos comunicando como mujeres? ¿Y para qué? Y bueno, pues aquí cito al maestro Einstein que decía, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Entonces la pregunta para ti hoy, Día de la Mujer, y para ustedes caballeros, porque tendrán a su mamá, ojalá, a sus abuelitas, a sus hermanas, ¿qué están haciendo diferente para poder cambiar este mundo para mejor? Y bueno, pues yo creo que la clave está, ya lo dijeron mis compañeras panelistas, en el asunto de la educación y del aprendizaje. Entonces aquí tienen una biblioteca aquí de Georgetown o de la Ibero o de lo que quieran, llena de iPads y la gente afuera. Ya la gente no está yendo a las bibliotecas. Tenemos un súper reto los que nos dedicamos a la educación, porque todo el mundo tiene acceso a la información, pero no a la vivencia y a la experiencia de transformación. Entonces, de un liderazgo de rendimiento, mujeres más efectivas que son supermujeres, que terminan estresadísimas y a lo mejor enfermas, estamos promoviendo un liderazgo de cambio, pero cambio desde uno mismo, porque ahora sí que, como dicen los americanos, preaching with example. Entonces, ¿qué conductas tenemos que aprender que nos permitan formar esa paridad, esa concientización para poder cambiar y de alguna manera evitar las cosas? Ahí les van tips. ¿Quién vio la película de Pixar? Levante la mano. Bueno, aquí yo siempre, los que pasan por mis cursos siempre tienen tarea, Entonces la tarea es que vean la película de Pixar, manejo de la emoción, manejo de las emociones. Mari Carmen nos hizo favor de decir, en Dalias tenemos un curso de inteligencia emocional. Inteligencia emocional es algo que las mujeres tenemos que emprender, que atender y que ser capaces de manejar y de gestionar nuestras emociones, porque por eso nos quedamos fuera de los grandes puestos, por la falta de gestión de las emociones. Y como tareita, así rapidito, para que no me presione aquí Patti, la tristeza. Chequen el rol de la tristeza, qué importante para encontrar el camino a casa. Entonces, los que no lo han visto, tarea, Pixar, ¿ok? Resiliencia, otra tarea que tenemos que aprender las mujeres. A ver, ahí ven un terremoto, Dios permita que todas las personas que nos acompañan en esta casa, en esta sala, sus familiares y amigos, después de lo de septiembre que fue horrible, estén bien. Having said that, habiendo dicho eso, la resiliencia es esa capacidad de reconstruirnos. No saben qué resilientes somos las mujeres, qué capaces somos de rehacernos ante la pérdida, competencia que hay que fortalecer. Entonces a mí me gusta la plantita esa que sale ahí en el asfalto, porque dices, ¿cómo lo hizo? Pues aquí hay mujeres que le hacen así, demuéstrenlo, ¿sí? Cuando yo pienso en resiliencia, la gente dice, es la capacidad que tiene como un bambú cuando viene el aire, de cuando le viene el vendaval, volverse a restablecer. Pero a mí no me gusta esa analogía porque no queda uno igual después del trancazo, ¿sí? Me gusta más esto, los que jugamos con esto cuando éramos chicos, teníamos esta capacidad de ser, ¿qué? Flexibles y empáticos. Entonces, cuando yo hablo a mujeres y hablo a muchos grupos de mujeres en términos de diversidad, les invito a que reflexionen en su capacidad de ser resilientes. Ahí les va otra, modelen con el ejemplo. Entonces, ¿cómo queremos educar a las chavas, a las niñas? ¿Sí? Ahora,
Afortunadamente la generación millennial pues ya trae otro chip y está mucho más consciente y es mucho más incluyente que nosotras o con nuestras generaciones con esto. Pero bueno, aquí hay uno que me encanta, que dice, mira, tus palabras no me dejan oír lo que tus acciones dicen. Lo repito. Tus palabras no me dejan oír lo que tus acciones dicen. Entonces, yo creo que la llamada de esta charla, de este momentito de la charla es, ok, bla, 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 acción. Entonces, si yo les puedo transmitir algo en esta plática es con qué nos vamos, cómo le vamos a hablar distinto a la novia, aquí este muchacho fotógrafo tan atento que está aquí conmigo, ¿verdad? Y todos los señores que me acompañan en la sala, con el género femenino y mujeres, cómo nos vamos a manifestar de manera distinta, porque el ejemplo arrastra, ¿sí? Aquí tienen un gran ejemplo. Y bueno, esto es una de las conclusiones del negocio. Hemos hecho mucho camino, felicidades, felicidades en el Día de la Mujer, pero nos falta mucho por andar. Y aquí tienen lo que decía mi amiga Patricia, CEO, es Chief Executive Officer, es el puesto más alto, yo lo ocupo en una empresa que se llama Persona, porque mi misión es hacer persona a las personas, educando en habilidades que se llaman blandas, como soft skills, liderazgo, comunicación, etcétera. Y aquí la abejita le dice a la otra, mira, pues ya somos también en nuestra comunidad, en nuestra panel, pues más mujeres CEO, ahí la llevamos, pero todavía somos pocas. El otro día me decían, oye, ¿y este curso de consejeras no lo podrías dar en la bolsa? Y le digo, ¿cuántas mujeres tenemos consejeras en la bolsa? Y me decían 5. ¿Y que no hay más mujeres que piensen en México? ¿No? Entonces vamos a crear, aquí con Mari Carmen, yo traigo aquí un proyectito y lo estamos decretando ahorita, Mari Carmen, de hacerlo intencional, de capacitar a mujeres en puestos altos, ¿no? Miren ustedes el total de mujeres que hay en puestos de CEO, como decía aquí mi amiga Patti, y no le sigo para abajo, en la única gráfica que pintamos es en recursos humanos. Yo por eso estudié en recursos humanos, saliendo de la Ibero en los 80, dije, la única forma de escalar aquí, la escalera se llama recursos humanos, que por cierto me encanta, pero bueno, es en la única en donde hay que tener una mujer en el puesto, ponla la de recursos humanos, no importa señoras, no importa muchachas, ahí vamos en la lucha. Sin embargo, tenemos una gran tarea y aquí invito, porque tuve el año pasado el privilegio de hablar en el Día de la Mujer en IBM, somos muy pocas mujeres participando en el sector de ingeniería, en el sector de ciencia, en el sector de tecnología, no saben, y cada vez es menor la participación de mujeres. Entonces, les comento, porque estuve con la embajadora Jacobson, que hay programas padrísimos que está financiando Estados Unidos para que las mujeres aprendamos coding y decoding y todos estos asuntos que tienen que ver con la tecnología. Invitación a todas, la tecnología no es para los señores, podemos entrarle y entrarle de lleno, ¿verdad? A ver, consejos, cosas prácticas, útiles. Expanda su red, ¿no? Pues carguen tarjetas, vayan a cócteles, hagan toda la tarea que ahí Mari Carmen nos va a enseñar en Dalia cómo, ¿verdad? Esté consciente y abierto a oportunidades, no ya que venda el vendaval, ¿sí? Uy, actualiza el currículum y córrele con la actualización de currículum. Estén preparadas estando conscientes y abiertas a las oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Preparen guarden el registro de todos sus logros, regístrenlos, sáquenles foto, guarden testimonios que después les puedan servir para probar el que ustedes son competentes en los puestos. Estos los señores lo hacen muy bien, extraordinario, los felicito, tenemos unos maestros enfrente, no es descalificativo, son maestros para nosotros de cómo documentan a veces, algunos, ¿verdad? No todos, señores, no todos, lo que no hacen, pero bueno, hay que ponerle crema al pastel, ¿verdad? No se aíslen, chicas, no se aíslen.
Está de moda mujeres ayudan a mujeres, y esto lo vamos a ver más adelantito. Y no esperen a estar listas. Oye, fulanita, ya tengo el privilegio de ser coach de muchas mujeres en puestos muy altos. Entonces le digo, oye, ¿ya estás lista para lanzarte a la presidencia? No, me falta. Siempre vemos las mujeres lo que nos falta. Invitación el día de hoy al Día de la Mujer. No vean lo que les falta, vean lo que tienen, ¿sí? Bueno, 2 minutos. Las conclusiones ahí se las dejo, es más, les regalo la presentación. Ser felices no es opcional. Y Harvard dice cómo, y son con cosas que no se compran. La paz mental, relaciones sanas, la salud y la energía, la paz, la financial freedom, la libertad financiera, que no quiere decir ser el más rico del panteón, quiere decir tener libertad financiera. Las mujeres tenemos que apostar a este modelo de felicidad. Me encantó este perro porque dice, mire, listos para colaborar. Y dice la señora Clinton, que me encanta, que en el infierno hay un lugar especial para las mujeres que no ayudan a mujeres. Ahí se las dejo de tarea. ¿Verdad que sí, señor? Usted está de acuerdo, yo también. Bueno, miren ustedes. La última y nos vamos. Aquí a la izquierda, ahí tenemos a la querida Mari Carmen Endalia. Está padrísimo, unas estadísticas que tienen. Y por cierto, tiene 2 libros. Mi amiga, como ya dijo Patti, es bien humilde, pero tiene 2 libros que me encantan. Uno que dice Mujeres rumbo a la alta dirección, que es bien inspiracional, que se lo recomiendo. Y tiene otro, para las que ya trabajamos y queremos hacer ambientes inclusivos, que tiene las mejores prácticas para convertir en realidad los proyectos de los que hemos hablado hoy en la mañana. Mari Carmen, perdóname que traje tus libros, pero si estoy predicando que mujeres ayudan con mujeres, yo dije no hay mejor ejemplo que ¿no? Órale. Bueno, órale. Ya te prometo, Pati, que 2 mensajes, porque este es bien importante para las chavas que me acompañan aquí. Pero miren, hay que ganarse espacios así a codazos, no importa. Miren, este sábado 17,000 mujeres marchamos en el Mentoring Walk del grupo Vital Voices de la Fundación Clinton, a la cual pertenezco. Encantada de la vida, y están las chavas mexicanas. Abajo We Connect, es una red para mujeres que nos contactan con otras mujeres a nivel internacional y nos ponen a socios estratégicos para trabajar. ¿Cómo le hace uno con una microempresa para trabajar con DuPont y con no sé quién y con Pfizer y con Coca-Cola? Estas redes de mujeres ayudan a mujeres. Contáctense, conéctense, chavas. Ahí está las embajadoras de Estados Unidos y las de We Connect y no sé qué. En la parte derecha estamos las Shelley Porsche y yo. Esta era la señora que manejaba la campaña, la señora Clinton. Desafortunadamente, ni modo, la vida es así, hay que saber perder y todo, pero el premio es el premio Cartier. Yo soy entrenadora de mujeres que van al premio Cartier. El premio Cartier es un premio Cartier a nivel internacional y yo, la única mexicana. Oye, las mexicanas no vinieron, usted es la única. ¿Y por qué no viene ninguna mujer? Porque no se inscriben. Mujeres, jóvenes, no hay límite de edad, inscríbanse en los premios internacionales. No saben muchas veces cuando yo digo, es que en nuestro país hay muchísimo talento. Ojalá, de verdad, de corazón, yo logre inspirar. Aquí tienen a un grupo de mujeres, estas son las campeonas. Esta es una convención maravillosa de mujeres. 2,000 mujeres de estas 2,040 son madres de familia que no tienen grandes estudios, pero no saben lo trabajadoras que son y lo que hacen unas por otras en una empresa fantástica. Aquí tenemos, la Goberla Pavlovich me invitó 2 veces a formar el grupo Las Sonorenses de 100 y me llevo 100 mujeres a Washington cada año porque ella dice, no puedo con la agenda política, ayúdenme. Y estas mujeres son elegidas por teléfono, por los votos de la sociedad. Vamos, las empoderamos y las presentamos. Y ahí me tienes llevándoles, yo trabajé en la OEA, era jefe de personal, con la Carmen Moreno, nuestra queridísima Carmen, está al frente de la OEA en todo el tema de mujeres.
ayúdense de eso. Carmen tiene cursos gratuitos para mujeres que quieren ser políticas con espacios y unas cosas bellísimas, mi querida Moni, esa cosa ahí de unir esfuerzos, pero la Gober Pavlovich, la única mujer gobernadora, se está luciendo con la agenda de mujeres. Y yo me pregunto, me dice un periodista, oiga, y a usted, ya te prometo, Pata, y a usted la contrató la gobernadora. No, señora. No, señor, a mí me contrató el Washington Center. El Washington Center está haciendo cosas padrísimas, gratuitas para mujeres. El asunto de Nike, de los tenis, just do it, solo háganlo. La pequeña acción cuenta. Y muchísimas gracias y perdón que me colgué. Perdonada. No, muy interesante. Yo creo que es cierto. Aquí nuestro peor enemigo es el tiempo, ¿no? ¿No es cierto? Hay que poner límites, es muy interesante. Quisiéramos seguir compartiendo eso, pero ese es un inicio, es un arranque para lograr los tips sobre todo, ¿no? Ese cambio de conducta, se va complementando todo ese panel. Muy bien, Mónica, por cómo seleccionaste a las panelistas. Y todas coinciden en el tema de educación y aprendizaje, ¿no? De cómo lograrlo desde sí mismo, ese cambio, sobre todo porque es esa lucha, como ya lo dijeron, de que nos toque, nosotros lo tenemos que seguir haciendo, como decías tú, ¿verdad? Nadia, es porque hay que hacerlo todo. Si no lo hubiéramos hecho, no estaríamos aquí. Entonces, lo importante aquí es modificar esa estructura social, familiar, empresarial, política, todo, para que hombres y mujeres lo hagamos juntos, ¿no? Yo ya nada más con respeto, sobre todo porque a unas se les pasó el tiempo, pero hay otras que no sé si nadie quiere completar algo o al final hacer nada más un cierre de una idea fundamental. ¿Sí? Hacemos. Solo por la alusión personal y porque no quiero estar en desacuerdo contigo, Gloria, al contrario, estamos de acuerdo. Una precisión rápida y por qué hablaba de cuotas y por qué no es obligatoria la paridad, ¿no? La paridad en el artículo 41 constitucional sí es obligatoria para órganos de representación popular, pero para una selección de jueces y magistrados y la forma en que también se elige a ministras y ministros es distinta. Entonces, en principio, para picar piedra, para empezar ahorita que no tenemos cambio constitucional, cuotas desde Consejo de la Judicatura al momento que hacemos las convocatorias para elegir jueces, magistrados y demás, ¿no? Juezas. La otra tendríamos que transitar, y eso también lo hablé, en las reformas legislativas que abonen a la igualdad de género y entonces abonar a la reforma constitucional que instruya la paridad dentro de los órganos jurisdiccionales, como tal, ¿no? Como un ejemplo. Es una gran tarea. Finalmente, sí, efectivamente, la paridad es a lo que tendríamos que estar aspirando y lo debemos de tener ahí como muy claro en todas, yo como lo decía, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, y corresponde tanto a las mujeres como a los hombres estar trabajando el tema de paridad. No es solamente la lucha de las mujeres. Nosotros nos reconocemos nuestra lucha, pero los hombres tendrían que estar acompañando esa lucha también. Gracias. Bien, pues yo había pensado decir otra cosa, pero ya que me está provocando Nadia. Yo quiero decirles que tenemos muchos caminos y hoy hay un movimiento muy interesante en Guadalajara, donde hablan que solamente hay 47 magistrados y hay 4 magistradas. Y hay un movimiento que se llama magistradas ya y paridad ya. O sea, yo creo que tenemos un artículo 41 constitucional que reconoce la paridad y ni un paso atrás. Si empezamos a pedir cuotas, ¿cuánto quieren? ¿Que nos den cuánto? ¿15%? ¿Que nos tardemos otros 50 años en que nos den la paridad? Yo creo que hay que ser muy firmes. No estamos, además es un país que ha alcanzado la paridad, y yo les voy a decir una cosa, donde ya se está instrumentando es precisamente en el Poder Judicial. Ya se está instrumentando, hay propuestas sobre este ámbito, ya hay propuestas legislativas constitucionales para implementarlo en el Poder Ejecutivo. En Oaxaca, el Poder Ejecutivo reconoció que se debe implementar la paridad. Entonces, ¿para qué vamos a andar hablando de cuotas, por favor? O sea, busquemos la paridad. Las cuotas sirvieron en su momento. Hoy el reto es alcanzar la paridad, ¿sí?
Eso es lo que nos corresponde hacer, y eso es lo que se busca, y eso es lo que hoy, diputadas, senadoras, hay propuestas concretas en ese aspecto. Entonces dejemos las cuotas en paz. Las cuotas fueron y sirvieron en su momento. Ya no vamos a estar esperando que nos hagan el favor, nos toca la mitad, no nos toca 15%. Y yo diría, para terminar, magistradas, ya, y la paridad, absolutamente. Quítense la idea de cuotas, por favor, queridas, tenemos que platicar. Gracias, Pati. Yo solamente quisiera terminar con unas palabras que Emma Watson dijo cuando dio aquel famosísimo discurso en la ONU, aludiendo a ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? Y ella terminaba, y con eso me gustaría cerrar mi intervención: si no soy yo, ¿quién? Si no es hoy, ¿cuándo? Y creo que esto alude, implica y compromete también al varón, porque trabajar por la mujer también es trabajar por el varón. Entonces, si no soy yo, ¿quién? Si no es hoy, ¿cuándo? Gracias. Ya me da miedo agarrar el micrófono, pero yo voy a citar, y dice: apostar por el talento siempre reditúa, pero apostar por la mujer transforma. Mari Carmen. Muy bien, ya se sintió regañada. No, nada más para cerrar, yo me siento muy agradecida, Mónica, que me hayas invitado a moderar a este gran panel. El decir que es cierto, las condiciones de desigualdad persisten, pero de esa desigualdad sí está más sobre el género femenino, pero también sobre el masculino. Entonces yo creo que es importante, y aquí fue un hilo conductor, que es la educación, educar desde casa, hombres y mujeres, para que la mujer entre a lo privado, a lo público, y el hombre entre a lo privado, pero no solamente a lavar el coche, sino a hacer todas las tareas, ¿no? Asumir su rol, de decir estoy embarazado. Yo le voy a decir una cosa, una anécdota. Mi hijo, cuando se embarazó, tengo un hijo hombre nada más chico, llegó y me dijo: mamá, estoy embarazado. Entonces, el que una persona, un hombre, pueda asumir ese tipo de frases y erradicarlas de que vieja el que llore, ¿no? Vieja el último que llegue, todas esas cuestiones van dañando a todos, a hombres y mujeres en la sociedad, y los hombres también han sido discriminados. Entonces yo veo como reto, sí, generar esas condiciones de acceso efectivo y equitativo en todos los ámbitos, aquí en el judicial y la procuración de justicia, pero en el político, el económico, en la familia es muy importante. Hay que hacer la adecuación normativa, que ha quedado muy clara, impulsar acciones indicativas, medirlo. Yo creo que después de Beijing, después del Año Internacional de la Mujer en 1975, las académicas fueron fundamentales para poder tener visible lo que eran las mujeres, las más pobres de las pobres, las más analfabetas, porque no se tenía. 20 años después se llega a Beijing y se tiene esa plataforma de acción de Beijing, que tiene que seguir siendo nuestra agenda porque no la hemos cumplido, tiene que ser nuestro eje rector, y ahí viene hablando de las posiciones de las mujeres en la economía, cuando todavía ni se abordaba, en lo jurídico, en lo político, donde más se ha avanzado es un poco más en lo político. Entonces, pues yo creo que de aquí salen muchas tareas, muchas recomendaciones, y sobre todo muy contenta de que en el ámbito de impartición de justicia se esté dando todo esto, ¿no? Porque eso va a ir permeando, porque la injusticia provoca violencia, ¿no? Y la violencia orada la democracia, ¿no? Y orada la vida social. Muchas gracias a todas, a cada una de estas aprendí mucho, y a Mónica. Agradecemos a nuestras panelistas de Mujeres Poderosas su intervención. Con este acto de entrega de reconocimientos, damos por concluidos los trabajos relativos al Foro de la Agenda de Desarrollo y Modelo de Paridad. Gracias a todos por su presencia.